un podcast de Cooperativa. Bueno, vamos a hablar del corazón. Estaba pensando recién, tanto que hablamos del corazón, lo usamos en los emojis, los corazoncitos, o en las canciones de amor, se me va a quemar el corazón y el corazón partido y tanta cuestión con el corazón, y sin embargo muy poca atención le ponemos a veces al corazón, al de verdad, ¿no? Todas esas canciones son como para ir al cardiólogo, de hecho. Bueno, a propósito de que agosto es el mes del corazón, vamos a hablar del corazón y del infarto silencioso. Tú sabes que el año pasado, el 2025, casi 4.500 personas en Chile murieron a causa de infartos del miocardio. ¿Pero qué será esto del infarto silencioso? Es lo que queremos conversar con el doctor Carlos Fernández, que es presidente de la Asociación Chilena de Cardiología de la Fundación Xochicar. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola Cecilia, muy buenos días. Hola Sebastián también, muchas gracias por la invitación y siempre un placer acompañarlo y estar en este programa. Sí, pues para nosotros súper bueno, además oportuno conocer un poco más de estas cosas, porque uno sabe súper masivo, popular, conocer los síntomas de un infarto, en fin, la opresión, la patada del elefante, partir rápido, los minutos son claves. Pero esto del infarto silencioso para muchos, me incluyo, es una novedad. ¿Qué es lo que es un infarto silencioso? Sí, lo estás escuchando muy atentamente con la preocupación que genera el término. La verdad es que el infarto silencioso es un infarto que ocurre con síntomas muy poco típicos y que incluso puede en algunas personas ocurrir sin que haya un dolor opresivo. Lo triste de esto es que no por ser silencioso es menos grave. O sea, igual puede tener una mortalidad asociada, como decía Cecilia, igual produce un daño dentro de las arterias coronarias que nutren el corazón, igual produce un daño en el funcionamiento del corazón, igual puede producir una secuela, igual que los infartos que duelen, digamos. Uh-huh. Ahora, todos los años ustedes como Xochicar hablan, ¿no es cierto?, sobre todo en el mes del corazón, que es agosto, sobre la prevención, los cuidados, el corazón, etcétera, etcétera. ¿Por qué este año en particular pusieron el énfasis en el infarto silencioso? Porque hay más casos, porque se han dado cuenta de que la gente no se percibe. ¿Por qué? Mira, Cecilia, la verdad es que son dos cosas muy importantes. Lo primero es que a pesar de todas las campañas que uno hace, que uno está constantemente hablando, la verdad es que no hemos visto que baje significativamente la cifra de fallecidos por infarto, silenciosos y no silenciosos. Entonces, la idea es que la gente tome conciencia y que recuerde que esta es una enfermedad que es esencialmente prevenible. Todas las cosas que nosotros sabemos es que un 80% de las veces esto se puede prevenir y solamente un 20% por una causa genética, o sea, que venimos predestinados a tener estos episodios. Y la segunda causa es que el infarto silencioso, lamentablemente, se asocia con mucho más frecuencia a las mujeres y podemos discutir muchos factores. Entonces, lo que vemos es que lamentablemente la mujer tiene una mayor probabilidad de desarrollar estos infartos silenciosos. Entonces, queremos concientizar en eso también. Pero si es silencioso... ¿Por qué la mujer? ¿Por qué la mujer? Hay cosas que son más bien de género, o sea, hay un factor hormonal que a la mujer la protege hasta que llega la menopausia, y la caída, los cambios hormonales producen una mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Pero fíjate que lo principal aquí es que la mujer puede tener síntomas más atípicos, que los vamos a reseñar más tarde, y eso hace que ella consulte más tardíamente. Como dice un famoso doctor, la mujer es muy estoica. A lo mejor el profesor Héctor Vélez Mesa me corrige que no es la acepción más correcta. Pero la verdad es así. La mujer se demora más en consultar porque los síntomas que tiene lo echa para el lado, asume sus problemas y consulta más tardíamente, y nos encontramos con casos más complejos, nos encontramos con mujeres que fallecen más por infarto. Claro, justamente te iba a decir por qué a las mujeres, ¿no es cierto? Ahora tú decías el tema de la protección de las hormonas. ¿Y el reemplazo hormonal acaso no basta cuando llega la menopausia? Basta, pero la verdad es que el reemplazo hormonal no es tan frecuente en la mujer chilena como nosotros quisiéramos. No. Entonces, no consultan todo lo que quisiéramos, claro. No están informadas por el tema. Entonces, Y ojalá pudieran estar todas protegidas. Y yo me pregunto, si es el infarto silencioso para nosotros,
y cómo es que no es silencioso para ustedes los médicos. Ya, perfecto. ¿A dónde hace ruido? ¿A dónde hace ruido? Exactamente. Bueno, primero es que hay que, cuando una persona consulta por síntomas atípicos, uno tiene que tenerlo en mente. O sea, esa es una labor de nosotros, que no necesariamente el dolor, como decías tú, Sebastián, del dolor es pata elefante sobre el pecho, sino que síntomas más bien leves, pero que son persistentes. O sea, ayer caminaba 10 cuadras y hoy camino 1 cuadra y me siento inexplicablemente cansado. Y ese cansancio me acuesto y no se me pasa. O sea, consulta. Y cuando llegues allá a una consulta, un consultorio, clínica privada, hospital, al hacer un electrocardiograma nos va a saltar de que estás teniendo un problema en las arterias coronarias del corazón. ¿Qué otro síntoma así como leve? Fíjate que este tipo de infarto, entre paréntesis, 1 de cada 5 infartos es silencioso. Eso O te sea, iba a preguntar, no es una cifra menor. La prevalencia que tenía versus el otro. Exacto, en Chile no tenemos las cifras tan claras, pero en Estados Unidos la verdad es que se estima que 1 de cada 5 infartos son silenciosos. Ahora, este dolor atípico, un dolor que en realidad es una molestia, tú puedes pensar que incluso hiciste una fuerza mal hecha, como dice la gente, o bien te duele la mandíbula, los brazos, qué raro porque no me he pegado, qué raro porque no he comido algo malo, qué raro porque nunca me duele la mandíbula. Eso tiene que hacerte sentir, tiene que parar la alarma. Pero, por ejemplo, incluso dolores abdominales altos. No he comido nada malo, pero amanecí con dolor abdominal, estoy nauseoso, estoy con vómito, pero no he tenido ninguna transgresión y no se me pasa. Tomé los típicos antiinflamatorios, los típicos antiespasmódicos, no se me pasa. Consulta. Indudablemente que un infarto silencioso, al ser de pocos síntomas, vamos a tener una consulta más tardía y esperemos, y lo que queremos es que sea lo menos tardía posible. Ya, y ahí sin el electro es posible determinar lo que sea eso. O sea, uno sí o sí le va a terminar echando la culpa a los otros síntomas porque son síntomas muy comunes de otras enfermedades, de otras patologías, ¿no? Lamentablemente es así, o sea, nos puede llevar por el desvío. Pero yo diría que en los servicios de urgencia está bastante sensibilizado el tema. O sea, una persona que, más encima, si tiene algún factor de riesgo, le vamos a hacer igual un electrocardiograma y no nos vamos a quedar tranquilos hasta descartar esto. Sí, pero un servicio de urgencia. Pero supongamos, ¿no? Me duele la mandíbula, el cuello, tengo un dolor de espalda. Ya, voy al médico, me va a hacer 800 exámenes, me va a decir si tengo bruxismo, o me va a mandar a hacer un masaje, a ponerme un guatero caliente en el cuello. De ahí a que el propio médico sospeche algo del corazón, es tal vez lo complicado, porque uno no va a ir a un cardiólogo al tiro. Me parece súper importante lo que tú estás diciendo, Cecilia. Ahora, por un lado, o sea, sí, lamentablemente puede ser eso, que nos vayamos por el desvío. Pero ahí también hay que recordar, si es que tu médico no te lo pregunta, es tus factores de riesgo. Si tú eres una persona que tiene hipertensión arterial que no está controlada, si tú eres una persona que tenía antecedentes del colesterol alto, si tú eres fumadora, créeme que indudablemente el hábito tabáquico con un dolor medio atípico o con un cansancio atípico va a tirar la historia más por el lado cardiológico que por otra cosa. Ahora, otra cosa que le contaba a Cecilia, que justo la semana pasada me había hecho los exámenes, pero además del electro están todos los otros, pues perfil lipídico, la glicemia, el colesterol, no sé, en fin, hay una pila de exámenes, tanto de orina como de sangre, que se los pide cotidianamente el médico. A veces uno es medio reacio a hacérselos, o se saca los pillos, en fin, cuesta hacerlo. Esos exámenes también pueden ayudar a determinar algo, ¿no? Absolutamente, yo creo que es la base. Esta es una pirámide y la base son conocer tus números. Y cuando nosotros decimos conocer tus números, partimos por lo más básico, aunque ustedes no lo crean. El 50% de los pacientes hipertensos en Chile no sabe que son hipertensos. O sea, nunca se han tomado la presión. La semana pasada nosotros tuvimos un operativo y había personas de 55 años que nunca en su vida se le había tomado la presión arterial. O sea, ese es el nivel que estamos hablando. Tómate la presión. Si eres hipertenso, hay tratamiento. Y si estás hipertenso no controlado, tienes un riesgo mayor de tener una enfermedad cardiovascular. Eso es lo primero. Colesterol, como tú muy bien dices, la glicemia. Y yo diría que esos son los dos principales. ¿Ya? Y después vienen todos los otros exámenes que pedimos en forma adicional, más que nada para tener un paneo completo. Pero si tienes una glicemia y un colesterol, ya estamos con el camino bastante avanzado como para saber si eres de riesgo o no.
Estamos conversando con el presidente de la Fundación Sociedad Chilena de Cardiología, Carlos Fernández, a propósito de esto del mes del corazón y el infarto silencioso. ¿Qué le pasa al corazón, si lo podrías describir, cuando tiene un infarto? Lo que ocurre en el infarto silencioso y no silencioso, le repito, es la misma gravedad. Sí. Lo que ocurre es que las arterias que le llevan sangre al corazón, que son las arterias coronarias, que uno las ha escuchado harto, se tapan. Entonces es un camino que está absolutamente obstruido y que no tiene por dónde llevar sangre hacia el mismo corazón. Entonces el músculo, que es el músculo del corazón, al no recibir sangre, se empieza a morir. Y eso es la traducción de un infarto. Y eso es lo que nosotros podemos ver por el electrocardiograma. Si es un infarto chico o si es un infarto grande, va a depender de qué tan importante es la obstrucción. Entonces, al no llegar sangre al músculo, Sí. lo que pasa con el músculo que muere es que produce mucho dolor. Y ese es el dolor intenso que uno siente. Puede ser que la arteria está tapada un poquito, entonces sigue pasando sangre y por eso no nos damos cuenta hasta que un día se tapa completamente y ¡pah! Exacto. Y ahí queda la escoba. Exacto. Y el corazón es muy sabio porque fíjate que cuando se va tapando de a poquitito, en la mayoría de los pacientes lo que ocurre es que tú empiezas a sentir un leve dolor que se te va pasando. Un leve dolor, por ejemplo, al subir la escalera. Te duele. ¿A dónde Pero duele? dejas de... ¿A dónde duele? El pecho, Ya. te empieza a doler. Tú empiezas a subir la escalera y te duele el pecho. Llegas al término, al segundo piso, al tercer piso, y ese dolor se te pasa. Y eso es lo que nosotros llamamos la angina, el dolor de pecho, que es producto de una obstrucción no tan importante del corazón. Ahora, si eso tú no lo pescas y sigues haciendo tu vida habitualmente y no te tratas, por ejemplo, el colesterol alto, la hipertensión, lo más probable es que un día ese dolor, cuando subas la escalera, ya no se te va a pasar. Y ese es el infarto. Claro. Oye, Doc, hay hoy por hoy hay harta tecnología a la mano. Están estos relojes que miden el pulso. Hay unos que hasta te hacen electrocardiogramas básicos. Y mucha gente se confía en eso y dice, no, también, a ver, mira, pum, aprieta el botón. No, estoy regio, estoy fantástico. ¿Qué onda esas herramientas digitales? ¿Son aliados? ¿Son a veces postergan un diagnóstico más concreto? ¿Cómo lo observan ustedes desde la medicina propiamente tal? Mira, la verdad es que esa tecnología, si tú le preguntas a 100 cardiólogos, la opinión está bastante, no dividida, pero sí hay algunos que son talibanes de que no les gusta y le estás preguntando a un doctor que sí le gusta. Entonces te voy a responder desde mi punto de vista. Yo creo que son unos grandes aliados. Ahora, lamentablemente la tecnología todavía no nos puede dar la respuesta completa para hacer el autocuidado exacto. ¿A qué me refiero? Porque todavía los relojes no son capaces de pesquisar la presión arterial. Cuando lo hagan, yo creo que eso va a ser una gran revolución. Hay algunos dispositivos que dan una cosa más o menos cercanas, pero todavía no están validadas. En cuanto a la frecuencia cardíaca, eso sí está validado, pero para un tipo de arritmia que se da en adultos y en adultos mayores. Eso sí tiene alguna evidencia científica que nos puede servir, pero todavía para detectar un infarto yo creo que nos falta mucho. ¿Por qué? Básicamente porque todos nos hemos hecho un electrocardiograma y ustedes ven que hay que buscar por todos lados dentro del corazón y colocar los electrodos, y lamentablemente la señal que se emite en una reloj pulsera que llegue a un brazo, todavía estamos lejos, pero yo creo que lo vamos a lograr. Se está avanzando mucho y en Estados Unidos hay ya estudios de que permiten hacer un electrocardiograma como screening y que el mismo paciente lo puede activar cuando viene el dolor. Yo creo que ojalá que lleguemos luego a ese punto que va a revolucionar indudablemente el cuidado de los pacientes. Eso va a ser muy bueno. Te lo planteaba porque desde el no conocer puede generar una falsa sensación de seguridad. Por eso a veces absolutamente, puede ser complicado. O sea, es muy sensible para detectar la frecuencia cardíaca, pero a veces podemos tener enfermedad del corazón con frecuencia cardíaca normal, entonces la verdad no nos ayuda mucho en ese sentido. Ahora, volviendo al tema del infarto silencioso, ustedes dicen que puede ocurrir, ¿no es cierto?, esta forma de ataque cardíaco sin que la persona lo advierta. ¿Ah? Es decir, podemos tener un infarto silencioso y seguir la vida diaria y hasta que después va a ser otro infarto más grave, ¿así? Así es, y no pocas veces nos hemos encontrado con pacientes que, ponte tú, llegan a la consulta, se les pidió un electrocardiograma por otra causa, un chequeo de medicina laboral, por ejemplo, y aparece el infarto que tuvo.
hace 1 año, 2 años, y uno recopilando la historia, sí, apareció algún tipo de dolor medio atípico, o efectivamente tuve un dolor, pero se me pasó, y no le di mayor cuestión. Eso lo hemos encontrado, y vuelvo a lo anterior, se puede ver con más frecuencia en mujeres. Ujú. ¿Y qué ¿Y queda? qué se puede hacer cuando se encuentra un infarto de hace 2 años? ¿Qué caminos se toman con eso? Porque yo creo que debe ser, además, para el paciente debe ser muy impresionante enterarse de esa forma, de que no ayer, sino que hace ya un buen tiempo tuvo una afección grave. Absolutamente. Ese paciente ya indudablemente que tenemos que tener un camino de una reevaluación y una evaluación un poquito más profunda, porque puede que necesite medicamentos. O sea, prácticamente todos esos pacientes quedan con medicamentos. Hay que estudiar los otros factores de riesgo, y probablemente hay que ver también con algunos exámenes más especializados si es que necesita un apoyo para que el corazón funcione bien. El corazón, como le digo, es un órgano bien maravilloso, no lo digo porque me dedique a esto, pero antes de que se manifiesten algunos síntomas de falla del corazón, tiene una capacidad de reserva importante que hace que andemos por la vida sin que se note que nos están fallando. O sea, resiste el corazón. Resiste harto. Hasta que no puede de más. todo tipo. Exactamente. Hasta que nos rompe, hasta que se rompe, como en el amor. sí. ¿Ah? Claro. Oye, danos un consejo, porque cuesta a veces encontrar una para especialista, para los cardiólogos cuesta harto encontrar, y a veces uno se siente mal y todo eso. El camino ante esa duda es ir a la urgencia, porque también uno dice, pero ¿cómo ir a la urgencia por esto? Si en realidad no me estoy muriendo. Y ahí se deja estar y pasa tiempo. ¿Qué hacer muchas veces ante esa dicotomía de que no hay hora para el especialista versus el problema que uno está sintiendo? Fíjate, Sebastián, yo creo que lo principal aquí es que si hay un síntoma que a uno le moleste, que no lo había sentido antes y que no se le pasó con lo habitual que uno puede hacer en casa, es consultar. Y consultar con médicos generales, con médicos internistas, que son los que se dedican a la medicina del adulto, servicios de urgencia, consultorio, todos en nuestro país por lo menos están capacitados para hacer un electrocardiograma. Y ya con eso uno ya puede empezar a derivar, ir viendo qué vamos a hacer con ese paciente. Bueno, además está decir que el consejo, ese medio latero a veces para nosotros, ¿verdad? De todos los médicos, en particular los cardiólogos en estos casos, la vida sana, desde la niñez, ¿no? Alimentarse bien, mantener el estado físico y todo aquello. Exacto, bueno, me pasó hace poquito que coloqué en Instagram el tema de la prevención cardiovascular, y un par de personas me dijo que estaba asustando a la población, pero no es asustar, la verdad es que es una realidad. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte, infarto y enfermedad cerebrovascular, y son tan fácil la prevención, controlar la presión arterial, controlar la glicemia, el colesterol, hacer actividad física, no fumar, comer saludablemente y dormir bien, 7 a 9 horas. Eso es el último factor que se incorporó y que es tan sencillo, y a veces no lo hacemos porque nuestro plan de vida no permite dormir 7 a 9 horas, la verdad, todos los días. Así es. Bueno, le damos las gracias al doctor Carlos Fernández, presidente de la Fundación Sochicar, que es la Sociedad Chilena de Cardiología, en este mes del corazón, entonces dándonos consejos para estar atentas al corazón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Cecilia, a Sebastián, por darnos el espacio para poder conversar y hacer en presente todos estos problemas cardiovasculares de nuestro país, especialmente en este mes que queremos que toda la gente se acerque a hacer sus controles. Muchas gracias. Gracias a ti, chao. Chao, doctor, gracias. Chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y en Palabras con Historia, ¿qué tenemos en el menú hoy? A ver. Sobre todo, ¿cómo se escribe? ¿Junto o separado? ¿Ya? Cenotafio. ¿Qué es cenotafio? ¿Qué es eso? Mejor no empecemos nosotros ahí a investigar. Cecilia. ¿Buenísimo o buenismo? Yo creo que no quiere decir lo mismo, pero bueno, mejor preguntémosle a Héctor Belis Mesa, que es el que sabe. Para no pasar por alemán. Eso. Hola Héctor, ¿cómo te va? Buen día. Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Algo que quiero agregar respecto a la pregunta. Para mí, el lugar más peligroso del mundo es la casa. Suelen Y de ocurrir la ahí los casa, peores el accidentes. baño. No, ni hablemos. Resbalarte en la ducha, en la tina. No, pero
Es increíble, y yo he leído texto y artículos sobre eso y dicen el lugar más peligroso siempre es la casa. Y uno cree que es el lugar más seguro del mundo. Así es. Estoy en la casa, Cuando estoy tú aquí cierras la refugiado. puerta. Claro, estoy Claro. refugiado en mi casa, en Nueva Onda la vi. Bueno. Bueno, vamos entonces. Vamos con las palabras. Ustedes Sí, po. tienen la palabra. Sí. Aquí Ya. tengo una palabra, en realidad no la tengo yo, la tiene Rodrigo Cofré, que nos hace la primera pregunta de hoy. ¿Qué es una solinera? Pregunta. En una oportunidad, dice, le preguntaron si había solineras en la carretera y dijo, nah, se quedó callado en realidad. Porque ¿No le habrán dicho gasolinera? a lo mejor, pero él pregunta por solineras en particular. El gas lo dejó afuera. Claro, a mí me sorprendió, pero antes de averiguarlo traté de también yo de intuir que lo que era una solinera y se parece a gasolinera. Sí. A ver. Y claro que es, pues eso. No. Pero es de sol, bien. Una solinera es una estación de servicio o punto de carga para vehículos eléctricos que generan, la solinera genera su propia electricidad a partir de la energía solar fotovoltaica. Y según la Fundación del Español Urgente, es una palabra bien formada en español, por analogía, y ahí viene lo que dijeron ustedes, con gasolinera, electrolinera o gasinera, y se escribe sin comillas ni cursiva. Entonces tú cuando partes y tienes tu auto eléctrico, tienes que pensar si hay solineras en el camino. Claro, porque la electrolinera es la que está conectada a la red en el foto, no es solar. Claro. La solinera es excluyente para las que son solares. A ver, es que la solinera, la electricidad la saca del sol. Ya. Claro, porque tú puedes tener de la corriente, pero la solinera es porque ese lugar obtiene la electricidad del sol a través de la célula de la energía fotovoltaica. solar fotovoltaica. Claro. Sí, claro. Que están las electrolineras que en el fondo son las que están conectadas a la red, porque sacan Están como del conectadas a la enchufe, en red, el fondo. claro. Y uno, bueno, tú puedes tener en tu casa, puedes Sin conectar duda. tu auto. Sin Claro. duda, sin duda. Claro, donde yo vivo en Ocoa, mucha gente que tiene autos, los conectan en su casa y tienen energía solar, además. Entonces, sale, eso claro. es mejor todavía. Eso es mejor Ideal. todavía. Mira, Claro. O sea, tus vecinos tienen solineras. No, en su casa. Pues. Por eso, Ah, la sí. solinera es fuera de la casa. Es decir, no, no tienes que tener un aparato para conectar a... Sí. Claro, pero Sí. ellos tienen la conexión, es decir, cuando Perfecto. colocan Pero la... no basta, si mi pregunta, si entiendo el proceso, pero mi pregunta, ¿no basta con la conexión para decir esa es una solinera? No, la solinera es la que vende. Perfecto, El camino, perfecto. Ahí está, ahí por está la supuesto. diferencia. Ahí Ya. está la diferencia. Cristina Miranda nos cuenta que una amiga le comentó que en la fiesta del fin de semana hubo comida mansalva, ¿ya? Y Cristina se imaginó lo peor, ya. Están robando, dijo. O un asesinato a mansalva. Bueno, ¿qué significa a mansalva en realidad? Se preguntó entonces Cristina. Parece tan fácil la respuesta y no era tan fácil. ¿Ya? Claro, dijo, bueno, comía mansalva. ¿Qué le dieron a esta gente que fue a mansalva? Mira, esta locución coloquial, a mansalva, tiene dos acepciones. Y aquí viene la curiosidad. La primera dice que significa en gran cantidad o abundancia. Es decir, si te dan comida a mansalva, que te dieron mucha comida. Y eso lo dice el diccionario en su primera acepción. Y la segunda quiere decir sin ningún peligro, sobre seguro. Es decir, por ejemplo, que se puede golpear a alguien sin temor a que le devuelvan el golpe. ¿Ah? Eso también es a mansalva. Y el léxico agrega, y aquí me sorprendí yo, que esta acepción, la que nosotros usamos habitualmente, está entrando en desuso. Y es la otra, la que la gente usa ahora. Su empleo con el sentido de en gran cantidad y en abundancia se ha extendido tanto que hoy se recoge esta acepción como la preferente. Así que tú puedes comer a mansalva. Ah, ya. Ah, bueno. Claro, pero a mí me sorprendió porque para mí a mansalva era lo otro, Claro. Sí. lo que estábamos comentando. ¿Sí? Pero había una segunda patita. Es que ahora la segunda patita es la que la pasó a ser la primera La patita primera. la otra. Claro, Mm. claro. Ahora, yo no sé si en Chile ha entrado tan fuerte eso, posiblemente es en España u otros países, pero acá todavía yo no había escuchado No, esto. yo que te escucho den más comida crimen mansalva. a mansalva. No, sí, por o supuesto. robo. O mansalva. robo. Claro, agresión. Sí. Claro. Bueno, Ahí Pero está. fue una sorpresa. Está bien. Sí, hasta el profesor aprende cada semana con las preguntas de ustedes. ¿Y qué más aprende? Muy bien. Pues.
Tiene que ser así el profe. Alejandra Torrealba leyó en la prensa el otro día que en Chile la incontinencia verbal se había apoderado de muchísima gente, especialmente en quienes sirven cargos públicos. Sí. ¿Qué diablo es la incontinencia verbal? Ella conoce solo la incontinencia urinaria, dice. Sí, es verdad. Mire, es que la palabra incontinencia es una patología. La incontinencia es una patología que consiste en la expulsión involuntaria de orina, como dice nuestro oyente. Y de igual manera se dice que sufren de incontinencia las personas que no pueden refrenar los apetitos de la carne. También. ¿Ah? Esa es otra incontinencia. ¿Que no pueden refrenar qué? Los apetitos de la carne, de Cecilia. la carne, no del lomo liso. No de la Carmen. No. No del lomo liso. ¿Qué? Esto es bíblico. Ay, porque es tan eufemístico. Claro, no, por eso te digo. Pero sí, a mí me quedó clarito. No, Claro. yo me distraje entonces ya. Claro, no pueden refrenar los apetitos sexuales. Ah, ya, Claro, para ok, todo el así mundo. es, listo, chao. Pero es que salió más elegante, sí, de la carne. Ya. Como para la sí. mañana. Pero cuidado con los apetitos de la Carmen, ¿ah? Que son aquí. No, esos son otros. Son los mismos. Pero, O a lo mejor no sabemos. Claro, no personalizado. juzguemos a doña Carmen. Ya. claro. Pero de modo figurado, la expresión incontinencia verbal, que por la que están preguntando, se emplea para referirse a quienes son incapaces de sujetar la lengua. Hablan y hablan, sin pausa ni descanso. Y la mayoría de las veces abruman a quienes los escuchan porque tienden a ponerse repetitivos e incoherentes. Y este término procede de la voz latina que significa que no puede dominarse o contenerse. Y tiene razón ella, nuestra oyente. Ya. O sea, pero la incontinencia verbal, dicho es las personas que hablan mucho, que hablan demasiado. Es que no pueden dejar de hablar. Es Ay. decir, es como Ya. una necesidad imperiosa de hablar. Y de repente no piensan en lo que están diciendo. Bueno, sigamos. Manfredo Mella consulta si son sinónimos o sinónimas las voces buenísimo y buenísimo. Claro. Tú hiciste un adelanto cuando presentaste Sí. y tienes mucha razón tú. Porque buenísimo, este adjetivo, curiosamente, no lo registra el léxico oficial como superlativo de bueno. No es oficialmente el superlativo de bueno. Pese a su uso extendido, es bonísimo. Ese es el superlativo de bueno. Ese es el superlativo que Bonísimo. dice la academia. Bonísimo, no digas más buenísimo, es bonísimo. Pero buenísimo está ya, digamos, Sí. entrando muy fuertemente en la conversación coloquial. Buenismo, en cambio, es un sustantivo abstracto. Y el otro es un adjetivo, este es sustantivo, y se legitimó en el léxico. Fue incorporado a sus páginas con el alcance siguiente: actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. El origen de este término se halla en la actividad política Sí. y al emplearse se hace con tono despectivo. Ah, el buenismo, ya están tratando de El otro día, justificar lo ¿quién fue injustificable. que leía, le acusaba uno al otro de buenismo? Sí. Claro, es eso. ¿Ah? Es la actitud que ante los conflictos, no, si eso no es tan grave, quemaron 3 camiones, no, podrían haber quemado 10, no es tan grave. Eso es. Por eso es que se emplea siempre con tono despectivo. ¿Ah? Claro. Ya, quedó clarito entonces. Ese Vamos es con el otra. buenismo. Y lo bonísimo es lo otro. Sí, Bono, eso lo no, bueno. me estás complicando la vida, Héctor. Yo no voy a poder decir Ay, buenísimo. te la he complicado 2 veces ya. Buenísimo. Buenísimo. Me suena italiano eso. La Buenísimo. Claro. Bueno, Yo voy a seguir Vamos. diciendo buenísimo. Lo sé. Bonísimo es como bonomía, como por ahí, pues, o sea, se conectan esas, ¿no? claro, pero la bonomía es claro, la de la buena onda. La gente- Sí, no, pero me refiero a de la Claro, escritura. Sí, Eso lo planteo. sí. Pero sí, es así. Bueno, Rebeca o sea, que Ramírez, además es la sí. gente la que manda. Sí. Ya. Rebeca Ramírez pregunta cómo se escribe sobre todo, junto o separado. ¿Es sobre todo o sobre todo? La ha visto Depende. escrita de las dos maneras en la prensa, dice nuestra amiga. Todo depende. La alumna Cecilia hoy día está brillante. Todo Está buena para el spoiler hoy día. Está Está muy insoportable hoy día, está adelantando todo, profesor, pónganlo en uno. No. Sí. Tú sabes que en la clase el alumno que contesta Falta que traiga primero, una manzana nomás. No, es el que uno siempre pone el ojo porque es un buen alumno. Ah, ¿viste, Sebastián? Claro. Tráele la acuérdate que yo manzana hice nomás clases por cuchufletearte al más profe. de 30 años. Entonces siempre era un agrado cuando uno decía algo y un alumno decía, yo no sé. A ver, y era eso. Ya. El sobre todo
en una sola palabra, es una prenda de vestir ancha, larga y con mangas que se lleva sobre el traje de uso habitual. Es el abrigo. Ese es el sobre todo. Que a mí, algunas personas les ha empezado a llamar la atención que yo use abrigo, porque eso ya no se usa. Sí, Y a mí me encantan los abrigos. Sí. Claro, Sí. pero aquí no le decimos sobre todo. La moda es cíclica, Héctor. Viene, Claro, va y viene. claro, pero solo los tengo guardados. Tengo como 20, ese es el problema. Yo que tú los empiezo a usar de nuevo porque están de última. No, si no, Además, además yo los uso, se pero van a le llama la polillar ahí. atención. Se van Claro, a- le llama la atención a mucha gente. ¿Tienes abrigos? Sí, tengo abrigos. Pero yo he visto acá en el barrio que está lloviendo, hace frío y a la gente anda de pantalón corto. Ah, no, eso es... No, te juro que lo he visto. Ya. Y no como una vez, es usual, sobre todo los extranjeros. Bueno, los abrigos e impermeables también se pueden llamar de este modo, es decir, los impermeables también caben en el sobre todo. Y no se debe confundir con la locución adverbial, sobre todo, que son dos palabras que significa principalmente o especialmente. Me gusta mucho el ejemplo, me gusta mucho la comida, sobre todo si la prepara Cecilia. Ahora el profesor se puso. Soy su alumna preferida, dice. Pero que está difícil esta clase. Ya. Entonces son dos palabras. Una es una palabra y la otra es una locución adverbial. Ahora yo tener diría, cuidado. ante esa sentencia de que la comida le quedó buena a Cecilia, permitime dudarlo. Ya, vamos con otra. Raquel Raquel, Valdivieso, sí. sí, nos cuenta que tiene una controversia con una amiga a la que asegura que el altar de la patria, que está ahí en la avenida Bulnes, esquina de la Alameda, Eso, es un cenotafio. claro, Raquel opina lo contrario, dice. ¿Quién tiene la razón, profesor? claro, es bueno aprender nuevas palabras, sobre todo cuando son útiles. Este es útil. Un cenotafio es un monumento funerario erigido en honor de una persona relevante que ha fallecido, pero cuyos restos descansan en otro lugar. Ajá. Entonces, esa era. Por esta razón, el altar de la patria, ubicado en la Alameda, donde ustedes dijeron, no es un cenotafio, porque los restos del libertador Bernardo Higgins descansan en una cripta que está debajo de ese estatua. Entonces, no es un cenotafio. Para que quede más claro, el monumento al general Baquedano es un cenotafio, Perfecto. porque sus restos descansan en el cementerio general. Y el vocablo cenotafio es una voz de origen griego, que en esa lengua significa tumba o sepulcro vacío. Y mira qué interesante lo que voy a decir ahora. Las animitas, que son esas pequeñas construcciones que se levantan a la vera de los caminos, son cenotafios. Claro. La tumba del soldado desconocido es lo mismo. Es que, bueno, ahí tengo entendido que en la Plaza Italia estaba el monumento al general Baquedano, Sí. y la del soldado desconocido. Y Al estaba ladito. su tumba ahí, estaba. Sí. Estaban sus restos ahí. Pero bueno, por las razones que todos conocemos, fueron trasladados al cementerio Pero general. esas del soldado desconocido que están en todos lados son simbólicas, ¿no? Que en varias No. partes hay. No, pero por ejemplo, en el Valparaíso, la tumba de los héroes de Iquique, sus restos están. Sí, pero ahí están especificados. Claro, no El sé guardamarina en Riquelme, algunos casos, Arturo claro, Prat. a veces el corazón, no sé. Sí, po. Pero sí, pero yo creo que la tumba del soldado desconocido está abajo, salvo acá, Ya. que bueno, se trasladó al cementerio general. Pero entonces, cenotafio es cuando está el monumento en homenaje, pero no están los restos del homenajeado ahí. Listo. Claro. Patricia Barros consulta si es adecuado o aceptable decirle a una persona que hable más despacio. No, pero Cuando- le puede decir, hable más Más despacio, despacio. pero sin Claro. bajar el tono de la voz. Bueno, pero es que se Claro. usa para decir Claro. cuando alguien habla con el tono muy alto, ¿ah? Cuando Sí. levanta mucho la voz. Más despacio. Eso, Bueno, claro, a Patricia están dice que le durmiendo. parece extraño. A mí no, Sí. fíjate, porque todo el mundo dice habla más despacio para que No, bajes la voz. Sí, pero es curioso porque en realidad. Sí. Bueno, a ver, profesor. Claro, cuando a una persona se le pide que hable más despacio, todos piensan lo mismo, que en realidad se le está indicando que lo haga, es decir, debería ser que lo haga más pausadamente, es decir, no hables tan rápido, Más lento. habla más despacio, con lentitud, más calma, mayor detenimiento. Pero si se le quiere solicitar que baje el volumen de la voz, se le debería pedir, o se le debe pedir que hable en voz más baja, como estaban ustedes diciendo, que baja el volumen de la voz.
más calladito, más calladito. Oye, no, así lo como- más absurdo es que cuando la otra persona está escuchando música muy alta, el volumen, uno dice, poné más despacio la música. Sí, po. Claro, entonces No le tengo ese cambian la botón. velocidad, le cambian la velocidad. Salvo que tuviera un disco de vinilo. Claro, y empieza a sonar, claro. Ahí pueden cambiar De 45 a 33. Pero es Claro, divertido lo de eso del despacio, porque efectivamente en el uso está como para que uno baje el volumen, pero en realidad todos entendemos, uno y todos lo tendría que hablar así. Claro, todos lo entendemos, pero sí, es verdad, claro. Sí, pero la pregunta precisamente apuntaba a eso. Ya. Ya, pero sí, pero para dejarlo súper claro, si yo le digo a alguien habla más despacio para que baje la voz, está mal dicho entonces. Claro, claro. Si tú quieres ser más preciso, te tienes que decirle que baje el tono de la voz, el volumen. El volumen, claro. Eso significa estrictamente eso. Pero bueno, tú sabes que posiblemente en el futuro van a decir que es correcto. Claro. Es que estos de la RAE son así. No, es que la RAE finalmente hace lo que la gente hace. Es decir, finalmente, si tú legitimas algo, bueno, ya sabes, no sigamos con esto, mejor es correcto. Ya. Es la historia del lenguaje, además. Si el lenguaje ha cambiado mucho. Sigamos. Bueno. Ya. La última. Vamos con la última. ¿Qué significa realmente la palabra mecano? Pregunta Sí. Angélica Ortúzar. Para ella, mecano alude a un juego para armar, pero Sí. alguien le comentó que en realidad esa palabra era un gentilicio. ¿De ¿Cómo dónde un son los gentilicio? mecanos? De la meca. A ver, la palabra mecano, la que nosotros usamos habitualmente, se refiere principalmente a un juguete de construcción con piezas metálicas o plásticas que se unen para armar objetos. Yo tuve alguna vez un juego de eso. No los Lego, porque yo soy antes de Antes de los Lego. Claro. Debe su nombre a la empresa que concibió este juego, que se llamaba Mecano, con doble C, que es una marca registrada, además. Es una palabra que... Pero existe una segunda palabra con este nombre, es decir, que tiene otro origen. El mecano es el gentilicio de la Meca, según el léxico. Mecano significa natural de la Meca, la ciudad santa. Entonces, tiene dos acepciones. Es correcto, entonces, decirle que yo soy mecano, es decir, vivo en la Meca. Claro, oriundo de la meca. Es correcto. Es correcto. Mira, Sí, jamás se sí. me habría imaginado. Todos los días uno aprende algo. Es que como le diría de otra forma sería raro decirle. Claro, El sí, gentilicio sí, de la sí. meca. Claro. Mecánico. Mecánico. Ah, la. A mí se me ocurre mucho con la otra acepción. Con la otra acepción de la meca, pero no voy a hacer ninguna. ¿Cuál? ¿La merca? No. La meca es la mierda, pues, la caca. ¿Ah, Pero sí? eso es en Chile, ¿eh? Sí. Claro, esa acepción se usa acá en nuestro país. ¿Se le dice Llamarle meca a la meca. caca? Sí, Acá pues. sí, pues. Sí, famoso. ¿Cómo puede Una- ser que lleve tanto año en Chile y nunca me haya dado ¿Nunca te cuenta? lo han dicho? No. Había un meca en la puerta, Monte. No, nunca, te juro que Pensaba que jamás. había un señor que te estaba esperando que venía de la meca. No, si había meca en la puerta de tu casa es porque alguien pues. hizo O- sus necesidades. O cuidado con la meca del perro, claro. No, te Claro. juro que jamás escuché. Sí, la palabra meca para nosotros es el estiércol. Pero solo Ah, Chile, para que mira quede qué bien curioso. claro. Sí. Yo Sí, creí que sí. era más No, en Argentina usan, pero acá también, la bosta. claro. Pero la bosta Era del es caballo. más precisa, claro. Sí, es pero de allá animal, también se dice. Bueno, en fin. Ya, Pero yo da lo diría, mismo. yo diría que la meca en cuanto caca está igual medio en desuso, Héctor. ¿eh? No, No, sé si ya. se usa tanto. Yo no Sí. hace muchos años que no la Yo me acuerdo de mi abuelo siempre hablaba de la meca. Sí, no. Ah. Cuando era chico, sí, la meca Sí. era muy, muy usada. Sí. Ten cuidado, le decían a uno. Sí, pues, ojo con la Y, meca. y si no llegaba a pisarla, ¿te acuerdas lo que le decían a uno? Que traía Sí. suerte. No, te casaste con la hija del rey. Con la hija del rey. Sí. Claro, era famoso. Hoy uno llegaba a la casa, hoy me casé con la hija o el hijo, depende del rey. Y todos entendían que había pisado meca. Ah, mira. ¿Viste?
Bueno, chicos, se nos terminó el tiempo para las palabras con historia. Muchas gracias, Héctor Belis Mesa, que estés muy bien. Un Hasta la abrazo para próxima. ustedes. Chao, Es que adiós. estuvimos estuvo- muy incontinentes verbales hoy día. No, ese es el y problema. estuvo Sí, buenísimo. estábamos incontinentes. Estuvo buenísimo. 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 Salva hasta que pisamos la meta. Eso. Claro. Chao. Díganlo más despacio. Ok. Chao, Héctor. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar Cooperativa.